Bien, buenas tardes. Mi nombre es Hugo Rojas. Bienvenidas y bienvenidos al coloquio de Derecho y Política. En esta oportunidad vamos a discutir sobre prevención de corrupción y conflictos de interés, desafíos en transparencia y probidad en Chile. Tenemos dos invitados que dominan el tema hace muchos años, que han estado trabajando y aportando en estas materias. Nos acompaña María Jara Quemada. Ella es directora de Incidencia de Espacio Público, abogada de la Universidad Católica y es máster también en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Y Enrique Rajevich, que dirige el Departamento de Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado, es abogado de la Universidad Católica, máster y doctor en Derecho de la Universidad Carlos III. Y un par de reglas formales. Les voy a pedir que durante la sesión mantengan sus micrófonos en silencio y que escriban sus preguntas en el chat, porque vamos a tener tiempo para continuar la conversación. El otro antecedente que quiero comentarles es que vamos a grabar este coloquio que eventualmente pudiera circular con posterioridad. Uno de los problemas que afecta gravemente a la calidad de nuestra democracia es la falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades que se desempeñan o que dirigen los distintos poderes del Estado. Esa desconfianza tiene múltiples razones, pero sin duda una importante dice relación con los múltiples escándalos de corrupción, faltas a la probidad que han ocurrido en las décadas recientes, y eso la opinión pública los ha conocido. Pero también, no solamente por estos actos que atentan contra la ética pública, sino que también hay mecanismos que debieran ser revisados para efectuar un control oportuno y adecuado de las actividades que realizan funcionarios públicos y también, por qué no decirlo, personas que se desempeñan en el sector privado y que también han cometido actos contrarios a la moral o incluso al derecho penal en diversas ocasiones. Yo quisiera comenzar la conversación pidiéndole a María y a Enrique que nos cuenten, en su opinión, cuáles han sido los avances que hemos realizado en esta materia en estos 30 años de transición a la democracia o postdictadura, si usted prefiere llamarla de otra manera. Es una pregunta amplia, difícil de responder en cuestión de minutos, pero si ellos pudieran destacar algunos aspectos que consideramos que hemos avanzado, porque es muy fácil tener la opinión o la percepción negativa sobre sobre todas estas materias y quedarse lisa y llanamente con la crítica fácil, sin reconocer los esfuerzos que se han hecho en el sector público, en la sociedad civil, también en el mundo empresarial, porque tengamos a un país más probo, un país en el que se respete el principio de legalidad y que todos actúen conforme a derecho. Entonces, quisiera conocer su impresión, María y Enrique, ¿qué hemos avanzado sobre en estos temas? Y muchas gracias por aceptar la invitación de participar en este coloquio de Derecho y Política. En el orden el que ustedes dispongan, ¿quién quiere salir al ruedo primero para motivar la discusión inicialmente? Después podemos invertir en la segunda pregunta ese orden. Que el moderador diga. Quizás Enrique. Yo dejo a mi ex jefe que hable primero, por favor. Muy bien. Enrique, entonces tú Pero nos puedes dar un ¿cuántos diagnóstico? minutos hubo? Unos 10 minutos. Ya, voy a pensar en respuestas cortas. Bueno, primero le agradezco mucho a Hugo esta invitación a esta conversación que siempre es pertinente, lamentablemente una discusión inacabada,
Un gusto estar con él y con María. María, como acaba de decirlo, la conocí en el Consejo para la Transparencia, donde nos tocó trabajar. A Hugo, primero en la agenda de transparencia y probidad de la expresidenta Bachelet, donde nos tocó trabajar juntos, y después un tiempo también en el Consejo para la Transparencia. Después Hugo se fue al mundo académico full y ahí ha seguido. Yo también después he tomado esos pasos. Bueno, a ver, ¿qué hemos avanzado? Yo creo que el cambio de talante del tema en estos años de transición, en estos 20 años, bueno, 30 años, perdón, de transición, es brutal. Es muy difícil dar un diagnóstico. Yo creo que hemos vivido distintas etapas. En rigor, cuando vuelve la democracia, yo diría que había una especie de sensación donde los problemas de corrupción no existían. En el año 1990, el problema político de recuperación de la democracia y de respeto a los derechos humanos era claramente la prioridad. Y yo diría que los primeros eventos de corrupción que se viven en ese primer gobierno democrático, si lo vemos a los ojos de hoy día, nos parecerían al menos entre que discutibles y menores versus lo que hemos visto después. Entre otras cosas, el gran problema de corrupción del gobierno de Patricio Aylwin es el caso Dávila, el caso de un broker, perdón, un funcionario de Codelco que se compincha con brokers, hace ventas a futuro que son ruinosas. Entonces, claro, en el fondo corrupción, pero bueno, en rigor más bien hay un problema de control que permite que un funcionario efectivamente ocupe en beneficio particular al Estado para enriquecerse personalmente. También está el caso del desmalezamiento de la refinería de petróleo de Concón, que se decía que había ido a financiar la campaña de un senador, que nunca se llegó a demostrar. Bueno, eso era, yo diría, después el resto son casos mucho más pequeños, pero hay como una pérdida de la inocencia, diría yo, con ese tipo de hechos que hacen descubrir que la democracia, que parecía que todo iba a funcionar mejor, como ustedes, la idea de alegría y todo, bueno, finalmente no es así, tenemos problemas, y esos problemas desembocan en que tengamos la primera comisión en temas de transparencia, en la Comisión Nacional de Ética Pública, del año 1994, que marca una agenda de ruta que va a seguir, yo diría, en términos bastante parecidos hasta el informe Engel. Yo creo que el informe Engel es una especie de reflexión 2.0 fuerte, porque la hoja de ruta de 1994 va a ser atendida solo parcialmente, va a salir ahí la ley de probidad, pero después va a resucitar con el escándalo Mopogate, en un conjunto de leyes que se aprueban en ese periodo, y después va a tener, yo diría, un reverdecer allá por el año 2006 con la agenda de probidad y transparencia de la expresidenta Bachelet, para después ser de alguna manera desplazada por el informe Engel, que yo diría que tiene una mirada más aguda, más transversal, más completa, vuelve a ser una reflexión completa del problema, que no es lo que habíamos tenido en los primeros tres hitos que estoy como, o sea, perdón, en 2003 y en 2006, que fueron reacciones mucho más específicas frente a las problemáticas que se estaban viviendo en esos momentos, a escándalos concretos, que de una u otra manera también es un signo de todos los cambios y avances que han habido en esta materia. Ahora, respondiendo a Hugo de eso, incluyendo el informe Enkel, ¿qué líneas destacaría yo? Bueno, primero destacaría, por supuesto, el sacarse de alguna manera la venda de los ojos y enfrentar que la corrupción es algo que viene asociado al funcionamiento de un régimen democrático, y el tomar medidas, aun cuando, insisto, con distinta profundidad, como después vamos a haber comentado, y con deudas pendientes, pero yo creo que el asumir eso, llegar a, incluso hoy día la Constitución establece que la probidad es un principio general, algo que en todo caso estaba implícito en el texto original. O sea, nadie podría entender que aprovechar las competencias y los recursos que se entregan para el interés general en beneficio particular fuera una conducta
por decirlo de algún modo, legítima y razonable, pero asumirlo como tal, llevarlo a la Constitución y traducirlo, por ejemplo, en incompatibilidades que impiden que los directivos públicos puedan contratar parientes, sea como funcionarios, sea a nivel de contratos de servicios, de suministro. Son cuestiones que yo creo que realmente parece un poco sorprendente que no estuvieran legisladas. Yo entré a trabajar el Estado el año 1996, o sea, hace ya un buen tiempo, y a ustedes les puede parecer sorprendente, pero a mí me tocó conocer servicios públicos donde el hijo del director superior, del jefe del servicio, trabajaba en el servicio. O sea, algo que uno podría en una empresa privada entender como, bueno, parte de lo que es la lógica de un servicio, de alguien que está ocupando sus lucas y finalmente es su empresa, pero imagínense, hoy día por supuesto que nos parecería algo totalmente impresentable, pero en esos años, recién en 1999 legislamos eso. Entonces yo diría un primer tema es asumirlo y empezar a construir herramientas, asumiendo que muchas de esas herramientas no han funcionado del modo que uno quisiera. Un segundo tema que yo creo que es clave es la transparencia. Y de nuevo, la transparencia estábamos realmente en la prehistoria. O sea, la lógica, yo diría, de funcionamiento del sector público era la opacidad. Y hemos cambiado a un nivel en que la cantidad de información que hoy día a través de transparencia activa, de solicitud de acceso a información, se puede conseguir de un modo realmente notable. No quiere decir que estemos más satisfechos, probablemente la mayor transparencia nos desnuda los problemas que hay en la gestión pública. Tal vez con menos información teníamos la sensación de que esta gestión pública era mejor, que había gente que estaba pensándolo todo y que en realidad las razones no las conocíamos, pero eran buenas. Con la transparencia nos damos cuenta que a veces eso no es cierto, que realmente aquello que nos incomoda porque no parece que tenga buenas razones, realmente a veces no las tiene. Y entonces, claro, el Estado chileno en eso ha hecho una especie de striptease que lo deja, yo diría, vulnerable en ese plano ¿cómo se llama?, al escrutinio de una manera mucho más intensa, lo que me parece sin duda un avance. En tercer lugar, destacaría también la relación entre la política y los negocios y el empezar en el fondo a trabajar ese tema. Primero lo que es el financiamiento de la política, que es un tema que ha sido muy trabajoso, que el año 90 muy inicial, pero que nunca logró ser enfrentado. En los años 90 el discurso era, los políticos son los frescos, los políticos que voluntariamente se someten a la elección no pueden esperar que si ellos quieren tener el poder se les estén entregando recursos, al revés. Tienen que financiarse consiguiendo ellos los recursos, bueno. Y eso, que se puede, yo creo, que plantear de una manera muy populista, de la manera que estoy describiendo, es decir, aquí esto es plata para los políticos y hay que tener muy poca plata para que ellos estructuren su idea, una cosa realmente misteriosa, porque uno empezó a buscar y había que comprarle la DAE, la Dirección de Provisionamiento del Estado, un organismo que no existe, unas circulares, si hay que hacer licitación, cuándo hay que hacerla, cómo se hace, bueno. Hoy día lo que es mercado público es realmente una realidad totalmente distinta, lo que no quita que tiene aspectos criticables que tienen que avanzar, pero también en eso hemos mejorado mucho y una velocidad bastante importante. Se suele decir que es una iniciativa que ha sido destacada en muchos aspectos, que los tiene, insisto, también tiene sus sombras, pero yo también lo destacaría y cerraría, que ya estoy llegando a los 10 minutos, también me parece interesante que tengamos cada vez más actores privados entrando a este debate y siendo contraste de lo que hace el Estado, de lo que hace no solo el gobierno, sino también la oposición. Y pienso en ese sentido, incluso en el espacio público, por ejemplo, está María Caraquimá o el Observatorio Fiscal. Yo creo que esa es un brazo que antes no teníamos, estaba solo Chile Transparente. Yo creo que eso se ha ido generando un tejido de sociedad civil en esto que me parece vital que sigue existiendo para que sigamos mejorando. Pero lo dejo
dejo hasta acá para no alargarme, porque como eso podría ser eterno ahí. Voy a sacar mi video para que se vea María, entiendo que Muchas eso es gracias, mejor. Enrique, por esta visión panorámica de lo que se ha avanzado y con los ejes que tú lograste destacar dentro de todos estos años. Le damos la palabra entonces ahora a María para que ella nos pueda dar su opinión sobre este tema. Ahí estoy, sí me quedo. Gracias por la invitación, Hugo, y buenas tardes a todos y a todas. Encantada de participar. A ver, yo, poco para agregar a lo que ha dicho Enrique, yo como que quiero empezar diciendo que nosotros en Chile, en esta materia, siempre internamente nos vemos mucho peor de lo que nos ven de afuera, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en indicadores internacionales que la mayoría miden más bien percepción, incluso ellos se basan mucho en encuestas también a expertos, como el índice de percepción de la corrupción o el de control de corrupción del Banco Mundial. Chile en general tiene una buena posición mundial, ¿ya? O sea, está número 26 en el mundo, que es bastante bueno. Tiene un punto más que el promedio de la Unión Europea, o sea, estamos relativamente bien. Y en la región estamos en los primeros lugares, de hecho, si sacamos los países como Canadá y Estados Unidos, estamos en segundo lugar después de Uruguay. Y en general hemos mantenido como ese liderazgo en la región. Sí, hemos visto que había una tendencia a la baja en los últimos años, que quizás se podía estar revirtiendo, que no estaríamos quedando estancados más que seguir bajando. Y obviamente igual preocupa eso, o sea, ¿por qué no estamos primero como antes? ¿Qué pasó con Uruguay o qué pasó con Chile, que estuvimos bajando? Pero claramente la corrupción, si uno quizás hace encuestas internas en Chile, es percibido como un problema más común y más grave probablemente de lo que es visto afuera, incluso en los montos, o sea, cuando uno ve la corrupción en otros países de la región, los montos en Chile son relativamente bajos, nosotros no fuimos golpeados por el caso Odebrecht, y también cuando uno mira a otros países de Europa, nosotros estamos incluso a veces arriba de países como Italia, como España, que tienen un desarrollo mayor que nosotros. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que tener en cuenta, pero que tampoco tiene que ser algo que en el fondo nos llene de complacencia, porque claramente internamente lo vemos como un problema más grave. Y de hecho, a nuestro juicio, es una de las razones que está dentro de las distintas causas, que obviamente no hay algo totalmente definido, pero de lo que se intuye a través de encuestas, etcétera, en el estallido social que comienza en octubre en Chile. De hecho, una encuesta que nosotros hicimos en enero, antes de la crisis sanitaria, se hablaba que, a juicio de las personas encuestadas, que una de las mayores causas de la desigualdad en Chile y de los abusos es la impunidad, y que el 39% de las personas decía que lo que se requiere en Chile son leyes más duras y con condenas ejemplares. Entonces hay una sensación ahí de la desigualdad, que no solo es económica, sino también en el trato y el abuso que sufren en el fondo ciertas personas por parte de grupos más poderosos. Y eso tiene mucha relación con la corrupción. Yo creo que estamos ante una crisis de confianza en nuestras instituciones políticas, en las principales instituciones políticas, que es realmente grave y preocupante. En la última CEP, que si no me equivoco es de diciembre del año pasado, los partidos políticos contaban con un 2% de confianza ciudadana, que incluso más bajo que el margen de error, el Congreso con un 3%, el presidente con un 6%, y eso es realmente preocupante. Entonces yo creo que todo esto al final uno mete en una olla y son muy malas combinaciones. Efectivamente, yo creo que en Chile ha habido reacciones regulatorias al fenómeno de la corrupción, especialmente cuando hay casos grandes que impactan en la opinión pública. Como decía Enrique, nosotros hemos tenido 4 comisiones creadas a raíz de estas crisis, por estos casos en particular. Y si uno revisa la composición de estas comisiones, uno puede ver que al principio, en el 94, era más como institucionalizada, por así decirlo. Eran más representantes de partidos políticos, personas muy cercanas a los partidos, o incluso de instituciones del Estado. Y si uno mira la composición de la Comisión Engel el año 2015, son básicamente personas que vienen de la academia y de la sociedad civil. Claramente hay algunos o algunas de ellas que son mucho más cercanos a ciertos partidos políticos que tienen como una militancia más clara,
pero no son personas que responden o que representan a los partidos políticos. Entonces yo creo que ahí también se puede ver un cambio del fenómeno que estamos viviendo, con la confianza tan alta en las instituciones. Sería poco creíble que fueran representantes de los partidos o representantes de los grupos gremiales o representantes del Estado los que fueran las personas que hicieran recomendaciones o una hoja de ruta para superar esta crisis. Entonces yo creo que ahí también ahí vemos una gran diferencia en lo que ocurría en los primeros años. Y en espacio público, nosotros con posterioridad a la presentación del informe de la Comisión Engel, en noviembre del 2015 aproximadamente, junto con Ciudadanía Inteligente, lanzamos el Observatorio Anticorrupción. Es una plataforma que lo que hacía era medir el seguimiento y la aprobación de las propuestas hechas por la Comisión Engel. Y la verdad es que cuando uno lo mira, es más lo que se hizo que lo que no se hizo, ¿ya? Especialmente entre los años 2015 y 2017. En esos años se aprobaron 12 leyes en la materia, que no es menor, porque tenemos que pensar que en el mismo tiempo se están discutiendo temas relacionados con educación, temas relacionados con seguridad social, la reforma laboral. Entonces, es una agenda que también está al mismo tiempo compitiendo, entre comillas, con otras, y por lo tanto que en 2 años se hayan aprobado 12 leyes que incluso regulan temas que son como bien espinosos y que van como un poco en contra, por así decirlo, de los intereses particulares de los partidos políticos o de los parlamentarios, como es el financiamiento de campaña. O sea, se hizo un cambio bastante importante en las normas de financiamiento de campaña y financiamiento a la política en general, y eso obviamente muchas veces va en contra del interés que tienen en particular quienes están regulando una nueva ley de partidos políticos. Yo al menos recuerdo que en Piñera 1 y en Bachelet 1 se habían presentado proyectos de ley para reformar la ley de partidos políticos y ni siquiera se habían puesto en tabla. Entonces no había mucho incentivo de cambiar la ley de partidos políticos que fue aprobada el año 86 en plena dictadura. Entonces tenía una concepción de los partidos políticos totalmente distinta a la que podríamos tener hoy. Y también, bueno, se subieron las sanciones a los delitos de corrupción. Yo creo que es difícil quedar satisfecho porque en general la mayoría de ellas tienen un piso que no permite que haya prisión efectiva, salvo casos muy, muy graves. Y también se cambió el financiamiento de las Fuerzas Armadas, que eso también es algo que generaba mucha resistencia. De hecho, en el periodo del presidente actual se han aprobado 2 leyes más de esta agenda, o sea, en total, desde el año 2015, 14 leyes, y yo creo que no es menor. Claramente es una agenda que, si bien podemos ver que tiene más o menos prioridad de acuerdo a la contingencia y a los casos de corrupción, yo creo que es algo que está muy presente en los programas. O sea, yo creo que no había ni un, nosotros estuvimos viendo todos los programas de gobierno de la campaña presidencial del 2017 y no había ni un programa que no tocara de alguna medida estos temas. Unos obviamente más o menos, pero no había programa que no lo hiciera. Entonces yo creo que eso ya es un avance importante. Yo creo que dejamos de creernos que nosotros no somos corruptos. Ahora, mi duda siempre es, ¿somos más corruptos que antes o tenemos más información? Como decía Enrique, la ley de transparencia, medios de comunicación, las redes sociales, la información circula más rápido, y por otro lado, yo creo que también se confunde muchas veces también con la confianza ciudadana. Muchas veces hay temas que no son necesariamente corrupción, quizás son ineficacia del Estado, pero se confunden con corrupción o abusos, abuso de poder, pero no necesariamente corrupción, aunque muchas veces se asimilan mucho. Y por otro lado, a veces también uno tiene la duda si en el fondo lo que necesitamos son más leyes, más regulaciones, o es que la implementación es deficiente. Y yo creo que ahí en general nos falta hacer más evaluación de impacto y si en verdad están cumpliendo las leyes con los objetivos que tenían. Por ejemplo, la ley de partidos políticos, que ya lleva alrededor de 3 años, yo creo que el impacto de ese cambio de regulación ha sido muy bajo. Los partidos políticos se han ido adaptando muy a contrapelo. El CERVEL generalmente está como llamándole la atención, incluso reteniéndoles el financiamiento público porque no cumplen con la ley, y por lo tanto uno dice, bueno, tenemos una ley, pero si al final los objetivos que tenía esa ley, que era hacer que los partidos fueran más democráticos, más programáticos,
que tuvieran más actividad de formación ciudadana, por ejemplo. Si eso no está ocurriendo, entonces quizás claramente los incentivos, los desincentivos o la regulación no estuvo bien pensada y claramente la implementación no es correcta. Entonces yo creo que ahí hay un tema no menor. Y por otro lado está el tema de que cuando estamos con una confianza ciudadana tan baja en nuestras instituciones políticas, es muy difícil que haya una, como que creamos que efectivamente los cambios que se están aprobando, las regulaciones que están aprobando, vayan a generar los cambios. Además de que muchas veces hay desconocimiento, porque muchas de estas leyes no generan un cambio o un impacto directo en el ciudadano al día siguiente. Los perfeccionamientos al sistema de dirección pública, por lo más probable es que nosotros no vamos a percibir el impacto como si quizás lo percibimos con la regulación de las campañas electorales, que ya no vemos palomas colgadas por todos lados. El plan de formación ciudadana probablemente tampoco vamos a percibir el impacto de manera inmediata. La reforma a la ley de libre competencia probablemente tampoco. Entonces yo creo que son leyes que en general es difícil de percibir el impacto de manera inmediata, entonces no genera como ese cambio de confianza quizás que uno quisiera en un corto plazo para nada. Hay desconocimiento también muchas veces de estos cambios y además hay poca confianza en que efectivamente cuando a ti te dicen que el Congreso aprobó una ley de partidos políticos, lo más probable es que ante tan baja confianza de la ciudadanía de inmediato piense que esto es un tongo, echa la ley, echa la trampa, etc. Entonces yo creo que ahí tenemos como un desafío muy grande y yo creo que efectivamente ha habido cambios en los años, se han implementado distintas regulaciones, yo creo que nosotros tenemos un sistema de prevención de la corrupción bastante mejor que en muchos países, o sea, tenemos declaraciones de intereses y patrimonio, tenemos una Contraloría que, independiente si a veces nos guste más, nos guste menos, Contralorito, etcétera, pero que hace la pega, no está capturado, o sea, por ejemplo, en el ex Contralor en Ecuador se fugó, está fugado a Miami. Entonces nosotros no tenemos como ese tipo de casos, tenemos entidades que en general funcionan, pero obviamente hay ciertos problemas que todavía yo creo que ha faltado corregir y ahí yo creo que cuando entremos más en los desafíos, voy a profundizar un poco más. Muchas gracias, María. Efectivamente, tal como ustedes dos lo señalan, en el país se han hecho esfuerzos enormes por efectuar innovaciones normativas y también institucionales de diverso tipo. Y sin embargo, algo está ocurriendo que la ciudadanía no está conforme con la eficacia de todos esos ajustes que se han efectuado y como tú lo señalabas, los estudios comparados de transparencia han ido mostrando un gradual disminución nuestra en el ranking a nivel mundial. Nos ubicamos ahora en el lugar 26, pero hace algunos años estábamos en el lugar 20. O sea, hay cierta disconformidad, pero tampoco tenemos que ser autocomplacientes con todo lo que hemos efectuado, sobre todo desde los últimos 25 años. Entonces yo sé que hacer innovación en el Estado cuesta muchísimo, pero también hay que tratar de conseguir acuerdos entre los distintos sectores para perfeccionar nuestra democracia, prevenir corrupción y avanzar hacia aún más transparencia y probidad, que al parecer es lo que la ciudadanía está pidiendo a todos los poderes del Estado. Entonces, la segunda pregunta que yo les quiero hacer es, ¿dónde creen ustedes que deberíamos esforzarnos para poder progresar en el corto plazo con las dificultades que ello tiene? Pero a veces en nuestro país se logran poner, bajo ciertos liderazgos, se logran generar consensos. Entonces, ¿cuáles serían para ti los desafíos pendientes donde nosotros debiéramos ser capaces de generar un diálogo público con propuestas concretas para perfeccionar lo que tenemos? Entonces, le pregunto ahora para invertir, primero a María y luego le damos la palabra a Enrique. Mira, nosotros, o sea, siempre cada, yo creo que persona y organización tiene sus obsesiones, ¿ya? Y nosotros en diciembre nos sentamos 3 organizaciones, Chile Transparente, Observatorio de Gasto Fiscal, y nosotros a poner en conjunto nuestras obsesiones y priorizar, y armar una hoja de ruta de temas que siempre como que habían estado ahí en la palestra hace mucho tiempo,
y que creíamos que además se hacían cargo de algunos de estos grandes temas de malestar social. Yo creo que primero, yo creo que a mí lo que me hace falta en Chile es como una mirada más integral, como más holística. Yo creo que tenemos como trabajamos mucho y en general, en distintos aspectos, trabajamos mucho como silos. Entonces tenemos por un lado la Contraloría, tenemos a la UAF, tenemos al Ministerio Público, tenemos a la sociedad civil, tenemos al sector privado, que a mi juicio, yo siempre he sido crítica y a veces se molestan conmigo y me dicen que lo conozco poco, pero yo creo que el sector privado en Chile es poco lo que ha impulsado este tipo de agenda. De hecho, en privado se sabe que muchas veces se oponen a estos cambios, y cuando les preguntan, obviamente, generalmente los liderazgos de los gremios te dicen, sí, por supuesto, es muy importante, pero tú no los ves sentados en la mesa tratando de empujar efectivamente estos temas. Y ojalá que haya un cambio, ¿ya? Porque yo creo que ellos son los grandes cuestionados. Yo creo, por ejemplo, lo que pasó ahora con Cencosud, que es algo que está dentro de la ley, que uno puede pensar que es antiético, etcétera, obviamente los pone más en cuestión. Y yo creo que ya como que fuera también de que ellos, en otros países, no todos obviamente, pero hay parte del sector privado que está mucho más involucrado en promover estas iniciativas. Pero yo creo que falta como una mirada más integral. Y ahí yo pienso que quizás hace falta algún tipo como de iniciativa, en el fondo, que siente más generalmente a los distintos actores a priorizar agendas. Y como tú dices, Hugo, o sea, aquí, en el fondo, las conversaciones a veces funcionan muy bien, y uno puede priorizar y decir, ¿sabes qué? Entonces, poner en común las distintas prioridades, o sea, que el gobierno te diga, mira, este es mi programa de gobierno, ok, veamos tu programa de gobierno desde la sociedad civil, por lo que hemos estudiado, acá están nuestros estudios, nuestras prioridades, creemos que esto es el sector privado, las entidades autónomas como Contraloría, el Ministerio Público. Yo creo que ahí yo siento que falta como una especie de mirada más holística donde haya también más coordinación. En otros países de la región no han funcionado muy bien, pero quizás aquí podrían funcionar mejor. Se hacen planes nacionales anticorrupción, a 2 años, a 3 años, a 4 años, donde en el fondo se establecen ciertas prioridades y como que todos vamos detrás de eso empujando. Yo creo que eso podría ser una buena idea. Bueno, algo que yo creo que es un mal latino, que yo creo que nosotros generalmente tenemos una actitud muy reactiva y no preventiva y de evaluación. O sea, generalmente estas agendas, como ya habíamos dicho, surgen a raíz de escándalos que conmocionan más a la opinión pública que otros. El cambio de financiamiento de las Fuerzas Armadas obedece al Milicogate. El proyecto de ley que se está discutiendo sobre probidad en Carabineros obedece también al Paco Gatti. El cambio de financiamiento a la política obedece al caso Penta y SQM. Y así tenemos, en el fondo, hay una ley que es de transparencia del mercado del suelo que obedece a el caso Cabal. Entonces, tenemos como reacciones a el cambio que se hizo a la ley de libre competencia, obedece a las corrupciones. Entonces, nosotros vamos como reaccionando a los casos y eso es lo que al final va minando la confianza ciudadana, y yo creo que nos impide también como mirar las regulaciones como de una manera colectiva, por así decirlo. Entonces yo creo que es importante ahí tener como esa mirada un poco más preventiva y no tan reactiva, pero es algo difícil, o sea, es un poco como cultural también nuestro, yo creo. Y como decía antes, compite con las distintas agendas, entonces obviamente hay temas que se posicionan a raíz de los casos. Y así como ya entrando así como más a hilar fino, como qué temas importantes creo yo que están pendientes, yo creo que uno de los grandes temas y que nadie ha querido meterse, a pesar de que ha sido anunciado varias veces, especialmente este gobierno, que yo creo que el que he visto como más cerca de realmente hacer estos cambios y esperemos que ojalá se hagan, son los gobiernos locales. Para los municipios ahí tienen varios déficits que se han detectado por diversos estudios, incluso hay recomendaciones de la Comisión Engel, y probablemente los gobiernos regionales, cuando se estrenen ahora los nuevos gobernadores regionales, también tengan algunos de esos déficits, o sea, tienen déficit de transparencia, tienen déficit de rendición de cuentas, tienen déficit de control interno, entonces, y todo eso al final es un caldo cultivo para la corrupción. Entonces yo creo que ahí hay un tema gigante. Yo creo, y aquí yo creo que Enrique va a coincidir conmigo, porque Enrique se ha metido mucho en este tema, pero yo creo que una reforma que se relaciona muy poco con el tema de la corrupción es la reforma al empleo público. O sea, yo creo que por un tema ya de eficiencia del Estado, de modernización y de corrupción, yo creo que no da para más el sistema que nosotros tenemos,
y yo no sé quién va a ser, a pesar de que este gobierno también lo anunció, pero ahora con la crisis sanitaria, obviamente las prioridades pueden ir cambiando, y es muy entendible, pero ¿qué le va a poner el cascabel al gato? Porque tenemos un empleo público donde el 70% pueden ser perfectamente nombrados y removidos a dedo, lo que finalmente hace que tú, más que fiel a la función pública, seas fiel al que está encima tuyo, al que tiene esa capacidad de nombrarte y removerte, y eso te hace mucho más susceptible a la corrupción, porque al final tú dependes de esa voluntad para permanecer en el cargo. Entonces eso es muy, muy peligroso. Yo creo que como que nos llora esa reforma urgente. Protección de denunciantes, yo creo que tenemos una ley que es completamente deficitaria y que es casi que un saludo a la bandera. Por lo tanto, yo creo que, y ahí también hay anuncios, yo creo que necesitamos una protección más integral también para el sector privado, porque al final se sabe que estos casos se develan, o sea, es cosa que miremos los casos de corrupción los últimos. En el fondo, el caso Penta se supo porque pillaron un fraude tributario, el fraude al food, y cuando llegan a donde, ¿cómo se llama? Que se murió el administrador del Grupo Penta, cuando llegan donde él para un poco protegerse dice, bueno, yo además les voy a contar, y les cuenta todo el tema de la política. El caso Cabal, por una persona que quedó insatisfecha con una relación laboral y con lo que le pagaron. El caso Basura se develó por la ex esposa de un concejal que lo denunció. Entonces, en general, esto se sabe por denuncia o por autodenuncia. Entonces, yo creo que es muy relevante el tema de protección de denunciantes. Eh, Congreso, yo creo que el Congreso también, o sea, el Congreso tiene falta de fiscalización real, externa, muy importante, y por lo tanto también ahí hay bastantes incentivos a la corrupción. O sea, yo creo que lo que estamos viendo, y que entiendo que quedó pendiente el juicio por toda la crisis sanitaria, por el caso Corpesca, o sea, eso es un tema grave, y yo creo que ahí todavía, o sea, pensamos que los parlamentarios no tienen dedicación exclusiva. Hay un caso que fue sobreseído de un ex parlamentario que tenía una consultora que hacía asesorías a una empresa minera mientras él presidía la Comisión de Minería. Eso es como increíble. Entonces yo creo que hay todavía ciertos vacíos que permiten que haya una captura de la política importante. Puertas giratorias, de hecho hoy día está en la palestra, hay una nota en la tercera PM a raíz del exministro de Hacienda, que ahora es director de Cencosud, y hay el libro de Matamala, Poderoso Caballero, y otras investigaciones que se han hecho en la Universidad de Chile, te muestra, y el PNUD, te muestran la trayectoria política de ciertos directores, y en el fondo se ve que, especialmente en sectores más regulados, es impresionante la cantidad de directores con trayectoria política. Eh, Beneficiario final, que quizás es algo no muy conocido, pero que yo creo que ahora, a raíz de todo lo que ha pasado con las empresas y la ley de protección al empleo, está saliendo a la palestra, que es finalmente conocer quién es como el último dueño o beneficiario de una estructura societaria, ¿verdad? Y que muchas veces en el fondo no sabemos, porque están constituidas, las matrices están constituidas en paraísos fiscales, etcétera, y al final esta es una regulación que se está impulsando mucho desde Estados Unidos y desde Europa para combatir la corrupción, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, y yo creo que ahora que se está empezando a decir que no van a poder recibir ayuda estatal o acogerse a estas leyes de protección empresas que estén constituidas en paraísos fiscales, yo creo que es hora entonces de que empecemos a transparentar quiénes son los dueños finalmente de estas estructuras para saber dónde están constituidas, etc. Y por último, yo creo que si bien avanzamos algo hace 2 años, yo creo que sigue siendo insuficiente el tema de las sanciones efectivas. Yo creo que eso genera una sensación de desigualdad y de abuso tremenda. O sea, la sensación de que depende quién yo sea y qué tipo de delito yo cometa, las consecuencias que voy a tener, yo creo que o sea, es terrible para la confianza, y además, no solo eso, sino que la mayoría de estos delitos tienen un impacto muy grande en muchas personas. Y en la confianza pública. Entonces yo creo que obviamente no puede ser que tengan a veces sanciones menores que lo que puede ser un hurto o ciertos delitos contra la propiedad, o incluso ahora que se aumentaron ciertas sanciones, por ejemplo, una barricada. Yo creo que efectivamente hay una desproporcionalidad que hay que hacerse cargo, y que tampoco uno quiere que la gente se pudra en la cárcel, pero sí que en el fondo tengan consecuencias reales este tipo de hechos. Y eso sería como mi aporte en el tema de los pendientes. Muchas gracias, María. Son pendientes bien difíciles de lograr en el corto plazo, porque mencionaste algunos temas que no me imagino cómo lograr un consenso para ver la regulación del empleo público, por ejemplo. Ese es tremendo tema. O
hacer reformas para que sean más transparentes y combatir la corrupción en los gobiernos locales. También mencionaste al Congreso, la falta de posibilidades para fiscalizar y eso es más difícil todavía porque los mismos parlamentarios serían los que tendrían que establecer mecanismos para que nosotros pudiéramos prevenir hechos como Corpesca u otros que están sucediendo. Así que no es tan fácil todas las cosas que tú has anunciado de conseguir. Entonces, si estábamos bien optimistas con el diagnóstico que habíamos construido, tú ahora ya nos pusiste en la realidad con una mirada que cuesta arriba. Sería interesante ver cuál es la opinión de Enrique, cómo ve estas posibilidades. Enrique. Una solución. Te escuchamos, Enrique. Mira, a ver, yo tiendo a coincidir con las cosas que planteó María, quizás los políticos no coincidan, pero acá en una mirada más, en ese sentido más libre, es más fácil coincidir, pero también tiene que ver con que estamos hablando de controlar al poder, y controlar al poder es algo muy, muy, muy difícil. En estricto rigor, hay una frase, yo hago clases de Derecho Administrativo y hay un profesor francés ya fallecido que decía que el derecho administrativo era en cierto modo un milagro, porque en el fondo es la búsqueda de cómo limitamos, en definitiva, al poder público cuando está tomando decisiones para lograr que persiga el interés general y no intereses particulares. Eso asumiendo que por otro lado necesitamos también que ese poder sea real, que ese poder sea efectivo. O sea, por ejemplo, ahora en la crisis del COVID-19 que vivimos, bueno, uno podría decir, es que el Estado es malo y todo, pero bueno, necesitamos un Estado que tenga las herramientas necesarias para controlar esta pandemia, necesitamos cuarentenas, necesitamos que ese poder se ejerza. Entonces no sacamos nada con tirar la basura debajo de la alfombra y no querer mirarla, porque el poder va a tener que estar ahí y tenemos que regularlo. Entonces esa combinación es muy difícil. Ahora, yo diría que una de las cosas que dijo María que es muy importante es cómo poder tener una evaluación periódica y, en cierto modo, independiente de lo que estamos avanzando y cómo estamos al debe. Yo creo que el poder evaluar las reformas que estamos haciendo y mirarlas, yo había pensado exactamente lo mismo, en el financiamiento de los partidos, por ejemplo, que eran las cuestiones que resultaban importantes, saber de dónde salen los recursos para que, en definitiva, estén financiando, cuáles son los aportes privados, si los hay, en este momento no deberían haberlos. Bueno, eso, si no hay alguien que está mirando, la verdad es que no sirve de nada. En el caso de las compras públicas, yo mencioné los niveles de transparencia que tenemos, pero la pregunta es, ¿quién mira esos datos? ¿Quién está haciendo los cruces? Porque la tarea que se le encomienda al Estado es poner la información arriba de la web, y esto casi se transforma en un festival de que haya más transparencia, que más, pero la verdad es que si no le sacamos el valor añadido, si no estamos mirando, la verdad es que puede ser un ejercicio un poco fútil, y yo creo que en eso debiéramos tener una estructura permanente con financiamiento público para efectos de poder hacer esa reforma. Y probablemente estoy pensando, por ejemplo, este gobierno formó un consejo asesor permanente para la modernización del Estado. Pero claro, uno ve la estructura y básicamente son personas que son nominadas por el gobierno, que se supone que durarían, creo que 4 años para efectos, 6 años, y se renovarían con parcialidades para efectos de que pudiera haber una suerte de representación transversal con el tiempo, pero en el fondo, para lo que es esta administración, fueron todos nombrados por este gobierno, aunque hay algunas personas que uno diría son de oposición, pero las nombró el gobierno. No es que, y además, ¿por qué no podrían haber representantes de la sociedad civil? Me refiero a centros de estudio, universidades, ONG, bueno, lograr estructurar algo de esa categoría yo creo que sería muy, muy importante para efectos de poder hacer seguimiento real a esta reforma. Cuando
uno ve el ejercicio que hizo Ciudadano Inteligente con Espacio Público haciendo el seguimiento a la reforma del informe Engel. Bueno, cuando uno ve la evaluación que hacía el propio gobierno, era una evaluación prácticamente de un 100%. ¿Por qué? Porque el gobierno en el fondo interpretó el informe y entendía que las medidas que estaba adoptando eran las que correspondían. Debo decir que el informe Engel tiene algunas cuestiones que a mí no me parecían y que son discutibles. O sea, creo que es legítimo que el gobierno pueda decir, yo de este informe voy a tomar un 70% y me comprometo con eso, pero yo diría que eso no quedó tan claro y entonces la pauta de evaluación de control termina debilitándose, pero como fuera, si yo soy el que tengo que evaluar lo que yo hago, por supuesto que voy a ser muy optimista y eso no corresponde. Yo creo que necesitamos tener una estructura que no dependa de los gobiernos en este sentido y que de una u otra manera también pudiera tener financiamiento para que la sociedad civil pueda participar en estos esfuerzos y con una mirada distinta, porque si no la mirada del poder se autoalimenta. Dicho eso, que no lo tenemos en este minuto, coincido con la reforma del servicio civil, creo que es un tema esencial, es decir, la reforma del empleo público. Por cierto, como dice Hugo, es un tema muy difícil, pero la verdad es que la situación de hoy día es realmente vergonzosa. Es decir, más de 2/3 partes de los funcionarios públicos, pensando en el nivel no municipal ni de empresas del Estado, ni tampoco el mundo militar, son personas que tienen un estatuto laboral precario. Es decir, no tienen una carrera funcionaria, no tienen la tranquilidad de que si hacen bien su trabajo, no van a poder ser removidos por razones políticas. La jurisprudencia ha ido moderando eso, hay que decirlo, la Contraloría, los tribunales de justicia, pero tendencialmente no tenemos la garantía de que eso se va a mantener, porque hoy día la jurisprudencia es A, pero mañana puede ser B. Entonces, no, y además es absurdo que gastemos plata en eso, o sea, que la gente tenga que ir a tantear en vez de tener una regla clara que nos fortalezca la lealtad con el Estado, con el interés general de los funcionarios, de una manera permanente y no dependiendo en definitiva de la habilitación gobierno tras gobierno. Este tema ha entrado en crisis cuando hemos empezado a tener alternancia en el poder, porque es allí donde se produce este fenómeno. Y podrían decirme, no es que se esté cambiando todo el personal que trabaja en la administración pública, no, eso no es cierto, sería una caricatura, pero el que se sepa que potencialmente me pueden echar ya me erosiona tremendamente mi posición. Hay una vieja institución en el Estatuto Administrativo que es el derecho de representación, el derecho de tener un funcionario al cual se le da una instrucción que es ilegal, de que si le dice al jefe que es ilegal lo hace por escrito, el jefe le tiene que insistir también por escrito y entonces no hay responsabilidad administrativa del funcionario, sino que queda en el jefe. Bueno, ¿quién va a ejercer ese derecho en este contexto? Si es una persona que tiene un estatuto precario, obviamente decirle al jefe que le está dando una orden ilegal por escrito y una invitación a que le den una patada en cierta parte, que por lo tanto en la próxima anualidad ya no esté sentado ahí. Entonces, no queremos héroes en esto, queremos generar, o debiéramos generar un estatuto para personas normales que también quieren conservar su empleo, de manera tal que en eso, si uno mira el universo comparado, la verdad es que la separación entre la carrera de los políticos y política, de los funcionarios y funcionarias, es una de las claves de un funcionamiento de la administración pública, tanto en la eficacia como también en la probidad. Ahora, esta es la capa del funcionariado normal, pero yo creo que también deberíamos avanzar en lo que es la alta dirección pública. ¿Por qué? Porque la alta dirección pública corresponde ya a los niveles de mayor responsabilidad directiva. Tenemos un sistema que a las personas que están después del nivel de presidente, presidenta, ministro, ministra, vienen los jefes de servicio, registro civil, tesorería, impuestos internos. Bueno, ese personal, esos directivos, hoy día se eligen con un sistema concursal, pero siguen siendo funcionarios de exclusiva confianza. Pueden ser removidos entonces discrecionalmente en cualquier momento. Pese a que nos gastamos una cantidad de recursos bastante significativa en hacer concursos para seleccionar a esas personas. La verdad es que yo creo que eso no es propio de un Estado serio. Debiéramos ponernos la mano en el corazón y definir quiénes son esos directivos de ese nivel que en realidad son de naturaleza más política y yo creo que en ese contexto no tiene sentido hacer un concurso abierto como planteándole a todas las personas que todos tienen derecho a postular, porque en realidad hay un ingrediente político muy importante.
si vamos a hacer concursos, diría yo, por favor, en esos concursos, el que gane, que tenga la garantía de que va a poder ser mantenido por un periodo tampoco eterno, un sistema que permite ser prorrogado hasta 9 años, según el mérito, según la realización de lo que se les está pidiendo. En eso yo creo que también tenemos un factor riesgoso. El tema de los conflictos de interés, la puerta giratoria y el lobby, estoy mezclándolo todo por tiempo en una sola categoría, también es evidentemente uno de los problemas que no hemos logrado resolver. La norma de posempleo para los funcionarios de entidades reguladoras viene del año 99, una norma que no tiene sanción, que dice que hasta por 6 meses el exfuncionario o autoridad no puede trabajar en las empresas que estaban bajo la fiscalización del servicio en el que trabajaba, pero si lo hace, en la práctica no existe una sanción efectiva ni para la empresa ni para el funcionario. Y además, si ocurre el caso del ministro, probablemente cuando estamos hablando de 6 meses que mencionaba Hugo, bueno, cumple con el plazo, pero tampoco nos parece muy satisfactorio. Resolver eso no es fácil. Hemos tenido proyectos de ley desde hace 18, al menos desde el año 2006 para corregirlo. Y ojo que si uno ve la historia de la ley del 99, ya en ese minuto se detectó este problema. Bueno, resolverlo y en paralelo también con el tema del lobby. ¿Qué pasa con esos funcionarios que son altos directivos y se ponen a trabajar en empresas de lobby? Puede pasar un año, bueno, tienen una cartera de contactos que hace permeable al sector público frente al privado de una manera totalmente inconveniente. Bueno, ese tipo de temas no lo hemos resuelto y creo que también es muy importante resolverlo. El tema de los controles autónomos en temas de probidad y transparencia también es clave. El caso del Senado y los informes de asesoría de los senadores, yo diría, es una muestra evidente del problema que tenemos en esa materia. Haciéndose solicitudes de acceso a la información, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, respecto de las las asesorías que se habían hecho a parlamentarios y parlamentarias, tanto el texto del contrato como el informe mismo hecho. La Cámara de Diputados entregó todo, el Senado no lo entregó, la Cámara de Diputados se puso un escrutinio que dio origen a programas de televisión, el Senado no entregó la información. ¿Quién controla el Senado? El propio Senado, a través de una comisión que no quiso entregar por razones que yo diría son muy débiles, no satisfacen los criterios de la ley de transparencia, pero claro, como es un órgano constitucionalmente autónomo, no hay nadie que le ponga en ese sentido una tarjeta roja. La teoría de la separación de poderes en esto yo creo que hay que hacerla crujir. En materia de transparencia y probidad tenemos que tener algunos controles que sean transversales. No estamos controlando en eso la calidad de la ley o el sentido de la ley, estamos controlando el buen uso de los recursos públicos y eso no debería tener un muro cortafuegos. Por supuesto, esto implica una reforma de carácter constitucional. Y solo por señalar un último aspecto, que en esto estamos avanzando en un punto, la digitalización del sector público. El año pasado se publicó una ley que en 5 años apunta a la transformación digital del Estado. Hay que seguir muy de cerca cómo se implementa esta ley, porque ahí podemos tener, particularmente en materia de transparencia, muy buenas noticias si se hace bien, pero si no se hace bien, la verdad es que sería perder una excelente oportunidad de una manera lastimosa, y no es que quiera hacer fiestas ni pájaro de mal agüero en esto de las reformas. Como decía antes, hay que evaluarlas, hay que seguirlas, porque no necesariamente arriban a un cuerpo, porque al final del día, cuando hablaba al comienzo de la evaluación, el poder tiende a aguacharse, entre comillas, cuando hay una crisis. Entonces, reformamos, como dice María, la historia nuestra nos muestra que frente a las crisis generamos los cambios, porque claro, ahí de alguna manera hay que congraciarse con la ciudadanía, hay que demostrar que hay buena intención, pero cuando empieza a calmarse esa sensación, entonces empieza a aparecer la letra chica, y entonces empieza a haber una menor, diría yo, intensidad en la aplicación de la reforma, en la aplicación de criterios, y eso me parece muy, muy, muy peligroso, que hay que evitar que esa autocomplacencia nos haga retroceder o nos impida avanzar, como en teoría, como para la galería habíamos dicho que lo íbamos a hacer. Muchas gracias, Enrique. Hemos dejado un tiempo para
algunas preguntas y para que podamos debatir, y también si es que ustedes tienen algún contrapunto que hacer, es interesante. En el chat tenemos una primera pregunta que la voy a leer para que ustedes la puedan responder. Dice lo siguiente, en realidad son dos preguntas. Si de alguna forma la corrupción es una realidad inevitable de la vida política y en especial en la carrera administrativa, ¿de qué forma se pueden crear mecanismos más rígidos de control a la corrupción? Por ejemplo, mecanismos internacionales, se menciona un caso en México, otro en China. Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo establecer mecanismos más rígidos de control hacia la corrupción? En segundo lugar, señala que respecto a la problemática del dedazo, una ley de carrera administrativa con delimitaciones claras de competencia y meritocracia, ¿no serían más que utopías? El modelo escandinavo, por ejemplo. Partamos con estas dos preguntas. No sé, María, si tienes alguna reacción. Sí, a ver, mira, si uno ve como estados que han como logrado avanzar en materia de corrupción, por ejemplo, hay un caso de Georgia, que era uno de los países que estaba muy abajo en los rankings de corrupción, y se pegó un salto gigante. Y ahí en el fondo cuando uno analiza como el caso, uno ve que, bueno, hay muchas polémicas de por medio, especialmente de defensores de derechos humanos, por temas de bioproceso, etcétera, pero uno ve que en el fondo hay una autoridad, el presidente, que asume, que viene con una agenda muy importante y que hace reformas que van como a atacar las causas como más manifiestas de corrupción, por ejemplo, y hace un cambio casi total en el cuerpo de la policía, ¿ya? Y pone a personas que no tienen experiencia previa en el servicio público, entonces como supuestamente vienen como más limpias, además de subirle la remuneración. Y él hace como varios cambios bastante estructurales, algunos de ellos que tienen que ver con una mirada más liberal de, por ejemplo, privatizar varias empresas del Estado, etcétera, pero se pega un salto muy cuantitativo en general en los indicadores anticorrupción, y que se ha ido manteniendo ahí en ese como estatus. Entonces, ahí uno puede ver que en el fondo cuando hay como voluntad política y se hacen como reformas más fuertes, y ahí también él utilizó mucho el tema de como de atrapar como a peces gordos, que se le llama, que en el fondo son como personas que pagan un poco el costo de muchos que han estado involucrados, como para dar también la sensación ante la ciudadanía y ante esos mismos peces gordos de que no va a haber impunidad y que va a haber justicia independiente del poder que tengas. Y también eso te ayuda a tener como mayor confianza en a la ciudadanía de las reformas que estás haciendo. Y hay otros, por ejemplo, como Hong Kong, donde efectivamente se estableció una comisión que tenía cierta autonomía, que tenía como la capacidad, aparte de hacer recomendaciones de política pública, de hacer investigaciones de casos de corrupción. Y es algo que se ha tratado de imitar en otros países, ¿ya? O sea, en América Latina, por ejemplo, no es poco usual que haya oficinas o comisiones dentro de los poderes ejecutivos que también tengan facultades para investigar casos. A mí no me gusta mucho esa figura, entiendo que quizás en casos como más extremos puede ser algo óptimo, pero creo que no se debiera mezclar el rol del Poder Ejecutivo, que yo creo que más bien de políticas públicas, con el rol investigador, porque además yo creo que hay una línea muy delgada entre empezar a perseguir solo a los otros y hacer vista gorda con mis propios errores, como se les suele llamar, y no, en el fondo no investigarlo. Entonces yo creo que ahí se corre el riesgo como de ser manipulado políticamente y también en el fondo mermar las confianzas de la ciudadanía, que va a ver que en el fondo no se tiene la misma fuerza. En Ecuador también se ha hecho esto y obviamente las personas que están todavía, que tienen un apoyo bastante grande del expresidente Correa, piensan que lo que se está haciendo es totalmente una persecución política. O sea, ahí hay un tema en Argentina también. Entonces hay un tema no menor. Y por otro lado está el caso efectivamente de la CICIG en Guatemala, que ya no continúa, y también de la MASI, creo que se llama, en Honduras, pero ahí estamos hablando ya de casos bastante extremos, o sea, son estados que tienen un sistema de impunidad bastante grande en general, no solo en temas de corrupción,
donde hay una captura del Estado por parte del narcotráfico y del crimen organizado muy potente, también del sistema judicial. Entonces yo creo que ya estamos hablando como de problemas más graves. Entonces yo me quedo más con la idea de efectivamente tener como una especie de sistema nacional anticorrupción o esta comisión que decía Enrique, que en el fondo tenga como un plan de trabajo, tenga objetivos y tenga cierta manera de medición un poco más externa y objetiva, que yo creo que en el fondo puede ir marcando como una hoja de ruta más constante y no solo reactiva. Y por otro lado, o sea, la corrupción, o sea, yo creo que es algo que siempre va a estar presente, o sea, hasta los países que uno ve como más perfectos en esto, más cercanos al Olimpo, que son los países nórdicos, también tienen casos de corrupción. Entonces yo creo que eso no es el tema, o sea, siempre va a estar, pero efectivamente yo creo que una reforma al empleo público, donde haya un servicio civil que efectivamente sea más autónomo, que el presidente no sea nombrado por el presidente de la República y que cumpla un rol no solo con los altos directivos públicos, yo creo que efectivamente puede mejorar bastante más las cosas, y hay estudios que también lo dicen, o sea, hay estudios que dicen que hay más prevalencia a la corrupción cuando tú tienes, por ejemplo, directores en empresas con trayectoria política, y también cuando tienes sistemas de empleo público que son precarios y donde prima mucho el dedo, en el fondo, porque esos funcionarios son más leales a la autoridad que los nombra, más que a la función en sí misma, y por lo tanto si la autoridad que los nombra les pide que cometan un acto corrupto, probablemente, o sea, hay más probabilidades de que digan que sí. Entonces, esa es como mi opinión al respecto. Antes de darle la palabra a Enrique, surgió en el chat una pregunta que está conectada con lo que tú te estás refiriendo a propósito de la comisión. Y señala Juan si esta comisión debiera, en tu opinión, debiera ser solo evaluadora o debiera contar con facultades de control más efectivas, además de realizar diagnósticos. No, es que yo creo que no debiera mezclarse los roles con, por ejemplo, que ya tiene Contraloría. Yo creo que ahí yo lo veo más bien como como de establecer una hoja de ruta en cuanto a políticas públicas. Puede quizás tener también el rol como de evaluación de impacto de las políticas públicas para ver qué cambios puedo hacer yo en el futuro a, por ejemplo, el sistema de compras públicas que hoy en día está vigente, o, no sé, en 3 años más a las modificaciones que se hicieron hace 2 al sistema de alta dirección pública. Yo creo que eso sí, pero yo no veo que en el fondo ejerza como control ni preventivo, ni tampoco que haga fiscalización posterior. O sea, yo creo que debiera ser más bien como desde el lado desde las políticas públicas, ya sea desde, en el fondo, la propuesta de las políticas públicas, el seguimiento y quizás también la evaluación de las políticas públicas, pero no mezclaría un poco con Contraloría. O sea, creo que hay cosas que podemos mejorar de Contraloría, y creo que otro tema no menor que nos ha surgido a raíz de nombramientos en que participa el presidente y el Congreso, yo creo que nuestro sistema de nombramientos también hoy en día está en cuestión. Desde que empiezan a ser investigadas las autoridades que nombran, obviamente se empieza como a debilitar porque hay un interés distinto en a quién voy a poner yo en esos cargos. Entonces yo creo que eso también, y bueno, si es que en octubre gana el apruebo, yo creo que va a ser una gran oportunidad para discutir esos mecanismos también. Gracias. Le doy la palabra entonces a Enrique para que aborde las preguntas que habíamos conversado previamente. La pregunta de Miniacer yo no la voy a contestar, eso sí. Mira, a ver, yo creo que respecto a los mecanismos más rígidos que puedan existir sobre control de la corrupción, a ver, nosotros tenemos un sistema de control que existe y que yo creo que hay que fortalecer más que crear nuevas entidades en el plano de la investigación y la sanción. El Ministerio Público, la Contraloría, el Consejo para la Transparencia. Creo que sí, conecto con la pregunta que hace Yerko sobre el momento constitucional. Bueno, ahí uno, por ejemplo, podría ampliar o cambiar tal vez un poco el giro de la Contraloría. Me refiero a ampliar en el sentido de que cuando se trata del gasto de recursos públicos uno pudiera entregar una competencia que también se extendiera al Congreso, al Ministerio Público. No veo por qué no hacerlo.
a mí me asustan esos argumentos de que la autonomía de la organización impide que otros la cuestionen, porque al final del día, cuando se dice eso es que algo no se quiere mostrar, porque cuando alguien no quiere mostrar algo, uno, bueno, inevitablemente sospecha que hay algún problema ahí. No quiero ser de alguna manera cuestionado por terceros. Entonces, creo que ahí lo mismo el Consejo para la Transparencia, ¿por qué el Congreso se revisa a través, o se reclama contra la no entrega de información a una comisión del propio Congreso, de la propia Cámara de Diputados, del propio Senado, porque se entiende que la autonomía constitucional lo impide? Yo rompería esa autonomía excesiva porque creo que no ayuda, al revés, dificulta, pero también creo que hay que tener cuidado con la captura política de los organismos de control, algo que ya insinuaba María, porque claro, el sistema de nombramiento hoy día tiene un componente que lo hace presa de una cierta politización, y en eso sería súper importante pensar que en estos organismos pueda haber algún grado mayor también de participación de la sociedad civil que dé otras miradas. En el caso mexicano, por ejemplo, el equivalente a nuestro Consejo para la Transparencia hace una convocatoria pública y en el fondo la integración del organismo es más variada que la nuestra, si bien al final también es zanjada por el Senado. Yo creo que tenemos que oxigenar esos espacios para evitar la complacencia, porque lo que ocurre es que después, con el paso del tiempo, ya no es el mismo entusiasmo del comienzo, entonces tiene que haber un balón de oxígeno, yo creo, a la realidad. Y coincido, cuando yo hablaba de esta comisión, estoy hablando de alguien que evalúe las reformas legales, no alguien que esté investigando y sancionando. Yo creo que eso es una función distinta que hay que tener, pero hay que especializar a ciertas entidades en lo que es el control y que se haga de una manera muy profesional. Tampoco esto es un tema en que debiéramos dar espacio a aprovecharse de transformarse en el fiscal contra la corrupción. Ojalá tuviéramos un equilibrio tanto en la expansión de atribuciones y generación de instituciones sólidas, con también un estatuto que nos garantice, por ejemplo, con inhabilidades para cargo de elección popular en un tiempo importante después de ejercer el cargo, de forma tal que no haya esa tentación en los titulares. Respecto al tema del empleo público, yo creo que, yo no estoy pensando que hagamos un sistema de carrera administrativa, no sé, en España, como les decía, entrar al sector público en España a aprobar una oposición, que significa estar estudiando en algunos casos años, y la gente, en el fondo del concepto, yo estudio 2, 3 años, y al final entré al sector público y quedé con un empleo permanente para toda la vida. Yo pienso en algo más flexible, perdón. Simplemente yo, en fin, hoy día, insisto, la regla que tenemos, que no garantizamos en 2/3 partes de los empleos del sector público central que haya un reclutamiento abierto y meritocrático. No sé si a ustedes les parece bien eso, porque significa que las personas de ustedes que vayan a trabajar al Estado y que tienen interés, básicamente van a enterarse que tienen contacto. Hay una encuesta que se hizo en el Servicio Civil, que se difundió a comienzos de año, donde más de una tercera parte de los funcionarios decía que había sido determinante para ingresar al sector público la ayuda a familiares, amigos u otros contactos personales. Y un tercio decía que esos contactos también él los entendía críticos para su desarrollo en la carrera. Entonces, si es así, la verdad es que tenemos un problema enorme. Entonces yo no estoy pensando en que hagamos un sistema rígido. Yo lo único que quiero es que garanticemos un ingreso limpio, transparente y abierto, y que el desarrollo y la salida también sea por las mismas razones. No repetiría un modelo que sea, diría, porque si uno lee el estatuto administrativo actual, me parece que el mecanismo es muy rígido. Yo no pienso en que vayamos a esa línea, sino que más bien, incluso volviendo a conectar con esto, también debería quedar en la Constitución. Nuestra Constitución hoy día dice que se tiene que garantizar un sistema de carrera administrativa. Yo creo que no tenemos que garantizar un sistema de carrera administrativa, tenemos que garantizar un servicio civil profesional, eso. Y lo digo porque eso puede ser un sistema de carrera, pero puede ser también un sistema más flexible. Yo creo que deberíamos avanzar a un sistema más flexible, pero donde lo importante es que esté garantizado que el interés general va a ser el norte al cual van a apuntar las personas que
trabaje en el sector público y con una visión que vaya más allá del gobierno de turno, sin perjuicio que quien obviamente dirige a la administración sea el gobierno de turno que ha ganado democráticamente las elecciones. Muchas gracias, Enrique. Queda una sola pregunta y le vamos a dar la posibilidad a María para que en su última intervención conecte una pregunta anterior que se había formulado de cómo relacionamos estos temas de combate contra la corrupción con el actual debate constituyente, con el actual momento constituyente. Y además aprovecho la última pregunta que se la formulo a los dos. Dice, se ha avanzado de manera importante en temas de transparencia en los últimos años, pero la ciudadanía claramente no lo ha percibido así. ¿Qué tan importante creen que es la publicidad en los avances anticorrupción en general como una forma de llegar a la ciudadanía e informarle de estos avances? ¿Creen que sería ideal o viable una política pública que se encargue de publicitar los avances pro transparencia? Entonces, esa sería la última pregunta, porque sabemos que ustedes tienen reuniones con posterioridad. Y les doy la palabra para que hagan un cierre abordando estas preguntas y también expresando algún otro aspecto que quisieran destacar. Yo como siempre en esto me quedo con 1000 preguntas porque a veces también, como señaló Enrique, también a veces tengo la sensación o tengo la percepción que el derecho administrativo funciona a nivel milagro. Y tengo preguntas respecto de las empresas públicas, por ejemplo, cómo entrar al ámbito de fomentar la transparencia en el sector privado también. O sea, hay otros ámbitos que nos quedan pendientes, pero por ahora podemos ir concluyendo este coloquio con esta última intervención que le doy la palabra a María y luego a Enrique y ahí terminamos. A ver, bueno, para mí, o sea, mi manera de ver el proceso constituyente es una oportunidad. Yo lo he dicho en otras partes, así que no tengo problema en decirlo acá, pero yo estoy a favor de aprobar hacer una nueva constitución por una convención constitucional. Y yo creo que nos da una oportunidad para revisar efectivamente ciertas materias, tal como hablábamos con Enrique, el sistema de nombramiento, quizá cómo está establecido en la Constitución la carrera funcionaria, el empleo público. Y claramente yo no soy de las que piensa que tengamos que tener una constitución de 500 artículos, yo creo que no, que obviamente tiene que ser como el marco, pero sí los principios que ahí establezcamos son relevantes. O sea, hoy en día el principio de transparencia, por ejemplo, está establecido el principio de publicidad, no de transparencia. Se quiso modificar esto y consagrar también de manera expresa el derecho a acceso a la información, y en el Senado murió en el último trámite y quedó en un limbo, porque, y lo dijeron, o sea, esto está en la discusión que uno puede acceder públicamente, que efectivamente no sabían cómo le iba a impactar al Senado esta modificación. Entonces, claramente yo creo que hay oportunidades de aprendizajes que tenemos, hay muchos otros temas que yo creo que lo más probable es que queden bastante similar en una próxima constitución, si es que ganara la prueba. Yo creo que quizás el rol del Consejo para la Transparencia también podría cambiar y tener más competencia sobre otras entidades. Yo creo que ese es un gran... yo tengo algunas críticas, en los que estamos acá trabajamos ahí, tengo algunas críticas sobre el Consejo, su nombramiento, etcétera, pero una evaluación así como general creo que es una gran entidad y que hace una diferencia bastante potente respecto de otros países por su autonomía. Entonces creo que estamos frente a una oportunidad muy relevante y que yo creo que muchos de los temas que se plantean constantemente, porque en estos temas hay mucho más coincidencia que diferencia, incluso entre centros de estudio o personas que tenemos visiones políticas distintas, yo creo que es una oportunidad para hacer estos cambios, junto con muchos otros. Y respecto a la publicidad avance, ahí hay un problema, porque en el fondo cuando tú tienes un gobierno que, bueno, yo creo, me imagino que ahora quizás las cosas han cambiado, pero me voy a referir a la CEP, a la última CEP. Cuando tú tienes un gobierno con un 6% de apoyo ciudadano y un Congreso con un 3%, es difícil que aunque hagan mucha publicidad de estos avances, la ciudadanía les crea. Entonces yo creo que ahí el rol de la sociedad civil es importante, en este sentido, en también informar lo positivo y los medios de comunicación. Ahora, nosotros nos hemos dado cuenta con el tiempo de que lo positivo no es noticia, entonces generalmente los medios de comunicación no
lo toman mucho, y es difícil. Pero sí, cuando tienes en el fondo esta legitimidad tan baja, tú necesitas como una especie de validador externo, ¿ya? Lo que sí yo creo es que muchas veces lo que se puede hacer es un poco tomar lo que se hizo en Georgia, en el sentido de que tú a veces tienes que empezar con reformas que son como que tienen un impacto muy significativo, y que en el fondo tú lo hagas en el muy corto plazo para demostrar que tu voluntad es de verdad. Y que estás haciendo cosas. Y con eso tú, en el fondo, vas ganando, vas generando ese capital político para luego ir haciendo otras reformas. Pero yo creo que eso quizás a veces es lo que ha faltado. En el fondo, hacer como reformas así, que se sabe que duelen, que cuestan hacerlas, y que sean muy potentes, y que en el caso de las reformas posteriores a la Comisión Engels se intentó hacer eso, el financiamiento de la política, pero el gobierno estaba súper debilitado después del caso Cabal, entonces obviamente le costó tener el apoyo en el Congreso para efectivamente exigir hacer esos cambios. Entonces yo creo que eso quizás puede ser como mucho más efectivo que el propio gobierno o Congreso publicitando sus cambios. Entonces yo creo que ahí el rol como de la academia, de la sociedad civil quizás, y de los medios también, de contribuir a eso. Muchas gracias, María. Perdón, y sí, último, como así como última reflexión, a pesar de que a veces yo soy súper crítica, y obviamente uno es muy exigente porque a uno se le pregunta y uno mira como lo ideal, yo igual veo el vaso medio lleno. O sea, yo creo que en Chile en general, a pesar de que sea reactivo, o sea, hay reacciones. Yo creo que muchas veces se dice, pero ¿por qué compararnos con la región, no compararnos con Dinamarca, con Noruega? Bueno, es que esa no es nuestra realidad. Incluso, como decía antes, o sea, no solo dentro de la región, en el mundo estamos bien. Entonces yo creo que no estamos tan mal. Hay temas sí que son muy potentes, como el tema de la impunidad o la sensación de desigualdad en la aplicación de justicia y de las penas, pero yo creo que en el fondo este tema ya como que se ha instalado lo suficiente como para que vayamos haciendo avance y en general esté bastante en las agendas, cosa que antes era más bien ocasionalmente cuando ocurrían escándalos muy, muy grandes. Muchas gracias, María. Enrique, si quieres abordar el tema de la transparencia como último tema. A ver, yo diría respecto a la pregunta que es difícil en el fondo promover como lo que se ha hecho, las buenas noticias en transparencia, en rigor. Todos los organismos tratan de hacerlo. El Consejo para la Transparencia ha gastado muchos recursos en campañas, pero yo creo que eso no es lo crítico. Yo creo que el acceso a la información efectivamente se ha ampliado de manera muy sustantiva en los últimos 10 años, y es parte de lo que nos lleva a la crisis que tenemos hoy día. Insisto, como lo dije al comienzo, o sea, en el fondo la transparencia y el acceso a la información es algo instrumental. No es un valor, no es que comamos transparencia y eso nos haga felices. La transparencia nos da la tranquilidad de ver cómo está funcionando la administración pública, cómo se están adoptando las decisiones, y ahí va a depender de la calidad de las decisiones, los felices o infelices que vamos a hacer. Y yo creo que parte de la crisis, lo decía también María al comienzo, tiene que ver con que efectivamente esto nos da acceso a cuestiones que no nos gustan. O sea, piensen cuando fue la crisis del año 2003, la crisis Mogate. Yo estaba fuera en ese minuto estudiando, y siempre me recuerdo de una noticia que leí donde se hablaba de una conferencia de prensa donde se le había preguntado al ministro secretario general de gobierno de aquel entonces, que era Aldo Muñoz, cuánto ganaba el presidente de la República, porque recuerden que parte importante del debate que se dio ahí tenía que ver con sobresueldos, y Heraldo Muñoz se había retirado, no había, según lo que decía la noticia que yo leí, se había retirado, había dado por terminada la conferencia de prensa y se había retirado, porque le parecía que tentaba contra la dignidad del cargo estar haciendo esas preguntas. Esa era la tónica de piel de nuestra élite, además, que incluso no tenía problema en que los sueldos que tenían los ministros y ministras en la ley no fueran los efectivos, pagándose una diferencia con gastos observados, porque a todos les parecía razonable, pero exhibirlo y estar dispuesto a tener opinión respecto a eso, ¿para qué? ¿Para qué vamos a...? Bueno, yo creo que en eso nuestra sociedad ha avanzado, y
parte de estas demandas tienen que ver con una sociedad donde las personas están más empoderadas y quieren también tener resultados acordes a ese empoderamiento, y la élite de alguna manera también está amenazada respecto a cuestiones que antes podían hacer sin que hubiera ninguna cuota de escrutinio, donde podían tomarse decisiones arbitrarias y no pasaba nada. Hoy día eso no es así. Entonces yo creo que los avances se muestran por sí mismos y que efectivamente en esto nos quedamos con los problemas. Estoy hablando concretamente de transparencia, que la transparencia nos está manifestando. No me preocupa tanto que haya un gran conocimiento, que todas las personas sepan toda la información que está disponible en Internet. El que lo necesita al final va a llegar a esa información, desde mi perspectiva. Pero hay tal vez una paradoja. La transparencia, el éxito de la transparencia ayuda también de una u otra manera a develar cuando el rey no está vestido, digamos, y por tanto a generar insatisfacciones y ruidos, digamos, que también son saludables para una democracia. Entonces, hay avances, hay políticas públicas. Si ustedes ven el Consejo con la Secretaría General de la Presidencia, ha hecho muchas campañas publicitarias, pero insisto que eso para mí no es lo más importante. Ahora, para cerrar la línea de lo que había planteado Hugo, algunas cosillas. Yo creo que la corrupción es parte de nosotros, es parte de la sociedad, es parte también del mundo privado, como él mismo decía. Y cuando uno ve las encuestas y revisa, bueno, la verdad, también nuestra sociedad era bastante tolerante respecto a estos fenómenos antes. O sea, cuando había un parte en Carabineros, preguntarse, oye, tiene un pariente, un amigo, alguien que esté en Carabineros para sacarnos del parte, y no hay ningún problema. Bueno, cuando eso lo proyectamos a niveles más altos, nos encontramos con, obviamente, cuestiones más graves, pero también en eso, como sociedad, tenemos que hacernos cargo de que este es un avance que no es fácil, es un sinceramiento que no es sencillo. Yo creo que, en general, en Chile, lo que tiene que ver con soborno, cohecho, con dinero, algo que rechazamos muy profundamente. En cambio, el tráfico de influencia es una cuestión en la que hemos sido más tolerantes, y eso es un cambio que tenemos que asumir. Pero también con la conciencia de que tenemos un conjunto también de servidores públicos donde tampoco yo quisiera dejar la sensación de que está la escoba y que tenemos en realidad una especie de cueva de Alibaba. Por el contrario, yo creo que dentro de los funcionarios y funcionarias públicas, el promedio, más que el promedio, la gran mayoría son personas que quieren hacer su trabajo, que están preocupadas que no son ni tan distintos a ustedes ni a mí. Son personas con sus vicios y con sus fortalezas como todo. Entonces, no es que yo diría que en ese conjunto, en general, la gente que trabaja en el sector público tiene una vocación de servicio público, y es una reserva que tenemos que alimentar y proteger, y sin duda mejorar. Respecto del proceso constituyente, yo creo que ya me refería al tema del proceso de transparencia, de la Contraloría también, y el tema del financiamiento de la política. Yo creo que sería muy interesante que quedara ahí también, en esa serie. Yo creo que dentro de esas pocas cosas que tiene una Constitución, sería interesante que también tuviéramos unas normitas sobre eso para, de alguna manera, afirmar las reformas que hemos tenido en este último tiempo. Pero me quedo con eso, como no solamente pongo el vaso medio lleno en lo que tiene que ver con lo que se ha avanzado, sino que también en la calidad de las personas que están en el sector público. Yo creo que hay un capital importante que cuidar. Muchas gracias, María y Enrique, por compartir sus conocimientos expertos con nosotros. Ha sido un placer ver sus rostros nuevamente en estos días en que estamos tan aislados, en que es bueno conversar y dialogar sobre temas que nos interesan profundamente. Así que estoy muy agradecido de la colaboración que ustedes nos han prestado, y también la asistencia de otros amigos que he podido notar que están presentes en esta sesión, sobre todo algunos rostros con quienes trabajamos en el Consejo para la Transparencia, y a quienes agradezco el trabajo que realizan y les deseo el mayor de los éxitos en los próximos meses. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias, Hugo, por la invitación. Gracias, Hugo. Gracias. Y saludos también al Consejo, a los amigos del Consejo que están por ahí.